vas a escuchar un podcast de la red Manchapod. Búscanos en el Linktree y busca nuestra newsletter en Patreon y Asheta. Bienvenidos. Cuéntame hermosura, otro podcast con un poco de todo. Qué bien, qué bonito, qué profesional que ha quedado. ¿Verdad? Pero esto es una maravilla, porque es que el episodio de hoy va a quedar bonito porque va a quedar bonito. Me lo dice a mí la intuición, mira que no lo hemos grabado todavía, que estamos en ello, estamos empezando. Os recuerdo, si no lo sabéis, que esto es uno de los podcasts del proyecto Manchapod, que es una red de podcast que tiene podcast en castellano, en catalán y en esperanto, en la que vamos a ir introduciendo algunos proyectos nuevos en el futuro. Siempre digo que en el futuro cercano, pero la última vez que dije esto era 2018 y aún estamos así, a 2023, con muchas cosas que tengo ganas de hacer y que todavía no he hecho. Para saber las cosas, las novedades que van a llegar, hay una newsletter, hay una página web que está abierta, que no hace falta pagar para verla, que es patreon.com/manchapod o también manchapod.asheta.cat. En los dos sitios hay páginas web abiertas, gratuitas, disponibles. Y además, pues quien quiera, porque quiere, contribuye al proyecto económicamente y se hace mecenas, también tiene su apartadito de cositas exclusivas que además iré aumentando con el tiempo y que iré mejorando. Pero ahora mismo lo que me importa es que estamos grabando, que estamos en falso directo y que tengo aquí al otro lado de la línea a César. ¿Quién eres tú, César? Cuéntame, hermoso. ¿Que quién soy yo? Hola, Chus. Oye, gracias por invitarme a tu podcast, ¿eh? Pues yo soy un músico, locutor, actor de doblaje, podcaster, y creo que es por esta última por la que me has traído aquí a tu podcast, y estoy encantado de estar aquí. Bueno, yo te he traído a ti, con todo el pack completo. La verdad es que sí que es verdad que por esta última que nos hemos conocido, porque al final el metapodcasting es una cosa interesante. Esto es algo que podríamos comentar, porque yo muchas veces lo he pensado, pero nunca lo he llegado a verbalizar con nadie, que realmente hacer podcast no significa que te guste escuchar podcast, ni que te guste estar todo el día enganchado escuchándolos. Pero sí que es verdad que en nuestro caso ha venido por aquí porque como nos gusta escuchar podcast, vamos enlazando uno con otro, recomendaciones, grupos de Telegram, grupos de Facebook, hablas con uno, hablas con otro y al final nos acabamos conociendo, ¿no? Un poquito los del mundillo. Sí, porque, bueno, supongo que, hay un montón de podcasts, hay para elegir, hay una oferta mayor que una demanda, también hay que decirlo. Pero sí, pues esas pequeñas comunidades hace que podamos estar cerca y, como en este caso, conocernos. Y así es como nos hemos conocido. Pero bueno, ya que has sacado tú las madejas, vamos a ir tirando de cada cabo del hilo, vamos a ir enredándolo más aún. Cuéntame un poquito estas facetas que tienes. Has empezado por la de músico, ¿es tu ocupación principal? Bueno, ha sido mi ocupación principal durante mucho tiempo y ahora lo tengo un poco apartado, que es algo que quiero retomar. O sea, yo soy compositor y cantante y he estado mucho tiempo actuando en directo, con algún disco grabado y demás. Pero ahora mismo lo de actuar en directo lo tengo un poco apartado. Sigo tocando, sigo componiendo, un poco más despacio que antes, pero sí que me gustaría retomarlo en el futuro. Y ahora estoy más volcado en lo que tiene que ver con la locución y no tanto el doblaje, más locución que doblaje, pero también. Ahora estás componiendo más despacio, has dicho, pero porque has cambiado el compás, porque prefieres notas más largas. ¿Esto cómo va? ¿O te refieres a que Buenísimo, te dedicas menos chiste. tiempo?
Sí, me refiero a que llevo muchísimo tiempo haciéndolo, entonces no creo que deje de hacerlo nunca, actúe en directo o no. Sigo actuando eh, con la gente que me contrata o en algún concierto privado que también se me contrata. Lo que no estoy haciendo es conciertos en salas, en salas de conciertos, en bares. No estoy haciéndolos ahora mismo. Y digo que estoy componiendo un poco más despacio porque antes lo hacía con bastante más asiduidad. Ahora es verdad que no dejo de tocar y de vez en cuando agarro la guitarra para escribir, pero lo estoy haciendo menos. Supongo que porque hay menos tiempo también. Pero quizá más a tu aire, ¿no? O sea, que no te dedicas a eso ahora mismo. No me dedico a eso. Y tengo que decir que siempre lo he hecho a mi aire, ¿eh? Porque nunca he tenido una discográfica detrás ni nada. O sea que esa presión nunca la he sentido. Siempre ha sido bastante a mi aire. Ah, bueno, eso es muy importante porque además, a ver, en general, en toda expresión artística creo que es muy importante ir al aire que te marca tu propio, ¿no? Tu propia necesidad vital, que también es verdad que luego, pues una vez acabada la fase de composición, pues luego ya están los productores o si tú mismo te lo produces, que dices, mira, pues de aquí quitaría, de aquí pondría. Pero lo que es el momento artístico, digamos, el momento expresivo, lo bueno es que salga espontáneo, ¿no? Que no digo yo que la música por encargo no esté bien, no digo yo que la presión de las discográficas no haga que en algún momento salgan cosas buenas, pero sí que es verdad que si sale de ti y si compones cuando te apetece, cuando puedes y cuando te da tiempo, siempre va a ser mejor o siempre va a ser más satisfactorio para quien lo hace y para quien lo escucha, diría yo, que con tiempos marcados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tener detrás una productora o una discográfica, pues tienes ese respaldo con el que te puedes dedicar plenamente a ello, ¿no? En mi caso, yo nunca lo he tenido y siempre he tenido que compaginarlo con algún trabajo, porque dedicarme plenamente a la música, en alguna ocasión he podido, pero no siempre. Claro, siempre está el tema material, ¿no? Porque podemos ser idealistas y decir, mira qué bonito es componer, pero luego llega el día 28, 29, 30 y dices, uff, aquí faltan Efectivamente. cuartos, ¿eh? Sí. E insisto, yo no me puedo quejar porque siempre me ha ido muy bien. O sea, la gente que sigue mis canciones siempre se ha portado muy bien conmigo y no me puedo quejar porque siempre ha habido muchísima asistencia y muchísimo cariño por parte de la gente. Y creo que esa es una de las cosas que me hacen siempre pensar en regresar. También para reencontrarme, porque no sé muy bien qué es de ellos y de ellas. Igual me apetece también que se asomen a ver si siguen por ahí. Ah, pues también hacemos este llamamiento a que si alguien que te conoce y te ha seguido, o que no te conoce y te quiere empezar a seguir, ¿no? Que dé señales de vida, Sí, que claro, esto cada vez es más bidireccional, ¿eh? claro. Antes no hace tanto, un músico publicaba su trabajo y, bueno, pues veía un poco lo que era el público cuando estaba en directo y ya está. Y las Mm. cifras de ventas, si acaso. Pero ahora es muy bidireccional. Ahora publicas un trabajo y ya tienes gente mandándote apoyo por las redes o haciendo sus propias reseñas en sus propios blogs o redes sociales también. Sí, sí. Lo que pasa que es verdad que se ha desvirtuado un poco la forma de trabajar con la música. Ahora, bueno, tú ya lo has visto también, que ahora las canciones se presentan de una en una. Es muy difícil encontrar a alguien que trabaje, que presente un disco completo en el mismo momento de su estreno. La forma de presentar las canciones ahora es diferente. Y entiendo que la forma de entenderlo por parte del público también lo es. Bueno, no sé, las cosas cambian y hay que adaptarse. Igual estamos buscando la forma, ¿no? Continuamente. Sí, es lo que decíamos del formato. De esto mismo hemos hablado. Ha sido sin querer que coincidiera en el tiempo, porque Mm. no ha sido buscado, pero y porque realmente siempre me gusta recordar que los podcasts de Cuéntame Hermosura, Explican Trasor y Nepal Ulupri Esperanto son podcasts que están en archivo y que el tema me gusta que sea lo más atemporal posible, que la gente pueda acceder a ellos cuando quiera. Ujú. Y por eso evito la actualidad, pero siempre pues cae algo. Y hace poco publiqué el episodio 10 de Explican Tresor. Es un episodio con un músico también, episodio con Xavi Alern, en el que Ujú. hablamos del 50º aniversario de Tubular Bells y cuenta su proyecto, la orquesta que ha juntado para revisitar este álbum, la gira que va a haber y todo esto. Sí. Y el inicio de nuestra conversación pasaba por aquí. Es primero, para ser músico tienes que poder ganarte la vida o siendo músico o de otra manera.
y poder Ujú. compaginarlo, que esto es complicado. Y luego, por otro lado, los formatos están evolucionando de manera que es que prácticamente hay una cosa que tú, claro, tú dices, ahora las músicas se presentan de una en una, a lo mejor las canciones. Ya no te compras un disco de 10 en el que la primera la escuchaste aparte en radio, por ejemplo, Ujú. o se subió un corto muy cortito, un corte muy cortito a internet para que la gente empezara a saber lo que iba a ver en este disco, que eran los singles y esto. Pero es que ahora prácticamente yo hay canciones que no es que las escuche una canción sola, es que a lo mejor escucho solamente el estribillo pegado en un TikTok o pegado en algún meme en alguna red social o lo que sea, y esa es toda la información que tengo. Claro, claro, claro. Eso es por esto que estamos viviendo de la inmediatez y de estar de querer el resultado enseguida, ¿sabes? Esos vídeos de 15 segundos que apenas muestran nada. Mira, yo por ejemplo, ya hablando también un poco del mundo de la locución, yo tengo compañeros y compañeras que ya están empezando a grabar cuñas publicitarias de en torno a 6-10 segundos. Precisamente por eso, porque es el tiempo que, por ejemplo, YouTube te permite antes de poder saltar en la publicidad e irte al vídeo directamente, ¿no? Entonces, pues es verdad, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Yo cada vez conozco menos gente que compra discos físicos, porque empieza a faltar reproductores. Bueno, no sé, yo soy un poco friki en eso y tengo un montón. Hay algo, claro, estamos hablando aquí sobre la marcha, pero no te he preguntado si quieres promocionar alguno de tus trabajos o explicarnos o hablarnos un poco de tus trabajos, qué influencias tienes, dónde has publicado. Porque me has dicho que no has trabajado con una gran discográfica, una gran productora de momento, ¿no? No, 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 nunca trabajé con una discográfica, solamente en un recopilatorio de canción de autor que salió hace muchos años y luego todo lo demás ha sido autoeditado. Se puede encontrar, los vídeos se pueden encontrar en YouTube y en Spotify y la gente puede escucharlo y comprarlo también en Apple y en iTunes, vaya. O sea que, vamos, que quien se quiera acercar a mis canciones lo puede hacer. Pone en cualquier sitio César Rodríguez y le salen las canciones. Eso está muy bien. Porque además es importante ya no solo que se escuche, porque es lo que hablamos, que cambian los formatos de publicación, pero también cambia el formato de consumo. Hmm. Y está muy bien que se escuche por Spotify, porque Spotify todo lo que cada escucha da un poquito al artista y por ahí puedes sacar algo, pero también insisto en que es bueno, si algo te gusta, comprarlo, aunque sea en formato digital, aunque sea MP3, aunque no te compres un disco físico, porque está bien comprarlo porque también el beneficio que os queda a los artistas no es el mismo que en el streaming. Con el streaming ya tienes que tener miles y miles de millones de escuchas para que empiece a ser aquello, ¿no? Bueno, tú Sí, lo sabrás sí. mejor que yo, que estás alojado ahí. Sí, sí, sí. El streaming es un poco de risa, ¿eh? En cuanto al beneficio para el artista. Yo siempre digo que toda la gente que vaya a los conciertos siempre compre algo de la banda o del artista en cuestión, algún disco, algún producto de merchan o algo así, porque es lo que realmente hace que el artista obtenga algún beneficio. Ahí es donde de verdad vale la pena, ¿no? Que también lo bueno que al escuchar música gratis por internet también atrae a un público, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he ido a un concierto conscientemente o así, a no ser que sea acompañando a alguien, de algo que yo no he escuchado algo antes. Ujú. Y se entiende, se entiende. O sea, se entiende porque es muy difícil comprarte algo que no conoces de antemano. Ya es muy difícil hacerlo, arriesgarte para que eso ocurra. No sé qué decirte. Ujú. Bueno, está interesante. ¿Cómo es la vida, digamos, iba a decir la vida laboral, pero la vida creativa o la forma de trabajar de un músico o de un compositor? ¿Cómo funciona esto? Tú te pones el reloj y dices, vale, a las 8:15 me voy a sentar y hasta que no saque estos siguientes 8 o 16 compases no voy a parar. ¿O cómo funciona esto? Pues bueno, hay momentos en los que eres un poco más disciplinado y otros momentos en los que te dejas llevar un poco por lo que sientes o ves o te cuentan para ponerte a escribir. Yo, por ejemplo, hace muchos años que tengo un proyecto que es
de canciones a medida, que solamente lo llevo a cabo cuando me contrata alguien que conoce mi música, algún seguidor o alguien que va a mis conciertos. Entonces me piden que componga una canción, pues bien para su pareja o para su hijo o para lo que sea, ¿no? Entonces yo ahí trabajo de una forma diferente, porque pido cierta información a la persona, entonces la pongo sobre la mesa y ahí empiezo a trabajar siempre que se pueda por los plazos que tienes, ¿no? Porque a lo mejor es para un aniversario, pero te lo piden con prisa. Si tienes tiempo, pues bueno, pues lo trabajas de otra forma. Pero mi forma de componer últimamente ha sido un poco esa, la de componer a medida. Y algo que tengo una espinita clavada y que creo que se me daría muy bien es componer para otros artistas, pero no he tenido la oportunidad todavía. Me encantaría, ¿sabes? Esto que te dicen, bueno, hay que componer una canción para tal artista y presentar 4. Creo que eso se me daría muy bien. Pero bueno, no se ha dado el caso todavía. Bueno, supongo que todo es ponerse o buscar contactos o intentar darse a conocer. Y desde aquí mandamos también otro llamamiento a que alguien está en esa industria, en ese negocio y cree que necesita más propuestas, que pruebe contigo, ¿no? Que Pues muy se ponga en bien. contacto contigo, que a lo mejor, oye, de aquí nunca se sabe lo que se va a sacar. Nunca se sabe. Muchas gracias, Chus. Me ha gustado mucho la idea de lo de componer a medida, Ujú. porque es un poco con el paralelismo con la industria textil, ¿no? El traje a medida o el vestido a medida, Sí, que es para ocasiones especiales. Es un regalo muy bonito porque eso es algo que se queda toda la vida. Te pueden regalar una cinta, un CD o una lista de Spotify de canciones muy bonitas que además hasta pueden copiar el dibujo de onda este que si lo escaneas con el móvil se te abre rápidamente o tatuártelo incluso, pero más bonito aún es que en esa lista aparezca una canción que es para ti, solo para ti, total. y eso es muy bonito. Es muy bonito y en mi caso, para la gente a la que le he compuesto canciones a medida, se ha creado una relación muy especial después porque, joder, es que al final estás trabajando sobre la vida de ellos. Entonces te implicas mucho y además ellos te sienten muy cerca. Y tengo que decir, por ejemplo, que algunos de mis amigos ahora o sea, eran gente que me pidieron canciones a medida y que con el tiempo nos hemos hecho amigos, porque yo he sido testigo de muchas cosas a raíz de eso, ¿no? Es muy bonito. La verdad es que es un proyecto en el que pensé hace muchos años, todavía lo llevo a cabo y es una cosa muy bonita. Además que por cómo lo estás explicando, que es lo que me gusta destacar, no haces un cumpleaños feliz de tengo aquí esta canción y aquí pongo tu nombre y ya está, ya es tu No, canción. no, no, no. La haces a medida a No, no, medida. no. Ni tampoco hago eso bueno, quiero una canción tipo Fitipaldis. No, es que no hago eso. Por eso te decía en el comienzo que lo hago solamente con la gente que conoce mi música y con la gente para la que significa algo mis canciones, ¿sabes? Porque eso es lo que hace que sea verdaderamente especial. Eso es algo que vale mucho la pena porque de la misma forma que encargas a alguien, y me gusta destacar desde esta humilde ventana al mundo que es mi podcast, algo que yo he visto mucho en redes sociales y que lo hablo mucho con gente que se dedica temporal o parcialmente a alguna expresión artística, que es muy importante darse cuenta del trabajo que lleva cuando tú le encargas a alguien un cuadro, cuando le encargas a alguien una ilustración digital o Ujú. cuando le encargas a alguien un poema, una canción, una escultura, una pieza de madera, no sé qué decirte. Hay muchas de estas cosas que, claro, nos hemos acostumbrado a que lo artístico es algo de por sí, sale de dentro y es una vocación y está muy bien. Ujú. Y mira que me han hecho, pero que es un trabajo que yo creo que es importante poner en valor y que la gente lo valore sentimentalmente, pero también económicamente. O sea, que es lo Sin mismo que duda. si viene alguien a repararte una tubería y se está llevando 200 euros por el trabajo, que se los merece, que también pensemos que alguien que te hace una ilustración, un logo o te compone una canción, ya no hablo de precios en concreto, pero sí que yo creo que es un regalo que vale la pena tener en cuenta y que vale la pena gastarse, ya no estoy hablando solo del dinero, sino que tener en cuenta, o sea, acercarse a ese momento de decir, voy a hacer este regalo porque es especial y porque eso ya no se borra nunca. Hmm.
Pero llevas razón en una cosa, o sea, yo creo que hay que valorarlo. Es decir, las cosas gratuitas y todo lo que tiene que ver con el arte o la creatividad, más todavía, creo que hay que darle el valor que merece. Y creo que no se está haciendo con todo esto que decías antes de Spotify. Al final, por ejemplo, en una plataforma donde tú escuchas podcast o escuchas canciones, pagas una mensualidad, pero realmente el valor que tiene todo lo que estás escuchando es infinito. O sea, por ejemplo, este podcast, tú le dedicas un tiempo a grabar, a producir, a contactar con el invitado, a editarlo, a ponerlo en pie, a darle publicidad. Yo creo que creo que nos estamos mal acostumbrando en el sentido de que estamos dando productos de forma gratuita y eso es lo que hace que pierda valor. Creo que el enfoque tiene que ser diferente. Es mi opinión, ¿eh? Me parece interesante esto que acabas de decir, porque yo mientras tú hablabas estaba intentando tirar la vista atrás y me daba cuenta de que todo, prácticamente todo lo que había en Internet hasta hace muy poco era gratis siempre. Y siempre había una forma de encontrar gratis algo que era pagando. Ujú. Y la verdad que yo, en parte no, yo siempre lo he apoyado eso en el sentido de que si tú tienes un producto que merece la pena pagar por él, está bien pagar por él, pero hay muchas veces que hay personas que dedican su tiempo a dejar algo liberado en la red, pues un programario, Ujú. una guía de no sé qué, siempre se puede encontrar algo gratis. Hay una población de nostálgicos de Internet de esa época que quieren que eso no muera del todo y me parece muy bien, pero luego llegó la época en la que podías empezar a pagar por cosas. Ahora hay generaciones que han entrado en un Internet en el que siempre se puede pagar por algo, ya ni siquiera hay miedo a que te roben la tarjeta de crédito, Mm. incluso hay plataformas de pago que son mucho más seguras y que nos hemos acostumbrado a pagar, pero yo creo que nos hemos acostumbrado a pagar no a quien de verdad se lo merece, porque hay quien paga, ahora que hablas del podcasting, o sea, al final todo va por plataformas. Tú pagas por ver series y películas en Netflix, Amazon, Filmin, Sky Showtime. Pagas por escuchar música en Spotify para que no te pongan anuncios y te dejen pasar las canciones que tú quieras y descargártelas. Ujú. Pagas en plataformas de podcasting para que te hagan pro y no te pongan anuncios, pero al final a quien pagas son a las plataformas y a las empresas. Claro. Que yo creo que ahí se colaron, o sea, si Internet ahora es de pago, es por ellos, porque los creadores siguen esperando lucrarse de eso y no se están lucrando. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay una tendencia natural al gratuito y yo creo que ese es el error. O sea, por ejemplo, ahora tú ponías el ejemplo de Spotify, de, de que la gente paga una suscripción para evitar la publicidad y no tanto para escucharlo mejor, por ejemplo. ¿Vale? Aunque sea una de las cosas que suceden cuando tú pagas una suscripción, que la calidad del sonido es mejor, no. Lo que está primando es que tú no escuches la publicidad. Pero realmente es que me da la sensación de que lo que queremos es aquello que pasaba cuando la gente empezó a descargarse carpetas y carpetas de canciones para tener cuantas más mejor, aunque fueran tantas canciones que no pudiera escuchar durante el resto de su vida. No sé si me entiendes con eso. Sí, sí, sí. Y pasaba también con las películas. Hmm. Cuando la ADSL mejoró un poquitín, Claro, había personas que tenían en su disco duro o incluso en torres y torres de CDs y terrinas de CDs de películas que no iban a ver nunca por falta de tiempo. claro. Y eso Ujú. es un absurdo totalmente. O sea, porque lo que nos pasa como público, la tendencia que tenemos es que si tú estás haciendo, por ejemplo, este podcast y a mí me gusta, en el momento en que tú solicites ayuda o un mecenazgo, a lo mejor sí participo o a lo mejor lo que hago es buscar otro similar que cubra esa demanda que yo tengo, ¿sabes? Sí. Pero la tendencia natural no es, venga, aquí apoyo yo lo que haga falta. Es otra. Entonces es donde hay que llegar a que la gente o el público en general, en el que me incluyo, valoremos de tal forma el trabajo de las otras personas, tanto como para aportar
por lo ya realizado, no por lo que va a pasar a continuación. Bueno, es que es un tema, ¿eh? Sí, no, y está interesante porque yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es quién es esa persona que está o de qué manera esa persona está ofreciendo un servicio a la comunidad o a ti mismo como usuario y valorarlo desde ese punto de vista, porque lo comentaba con Miriam Peralta en el episodio 13, que es presentadora del Carnaval de Cádiz, y hablábamos de las chirigotas callejeras que dicen, bueno, piden la voluntad para pagarse la cena de ese día o para pagarse la cerveza y tal, pero tú piensas, claro, tú puedes ir, los ves cantar, te han hecho pasar 20 minutos únicos, que te estás riendo, tienen detrás un trabajo que es pura poesía y que lleva muchos meses Sí. trabajando las letras, preparándolas y ensayándolas, y trabajándolas en el sentido de cambiando lo que no funciona, probando texto, ¿no? Igual que hacen los cómicos o igual que hace un diseñador gráfico con un logo. Y a lo mejor en ese momento, en la calle, tú dices, ¿qué doy de voluntad? ¿Qué doy? A lo mejor 2 euros, 5 euros, pero si te dicen que la siguiente película de Marvel, que a lo mejor la vas a ver una vez en tu vida y es una compañía que ya por el hecho de sacarla ya le está sacando beneficios de alguna forma y no necesita que tú vayas al cine a verla, aunque sí, en el fondo sí, pero si tú no fueses no pasaría nada. Y bueno, pagas 9 euros, 10 euros, 12 euros lo que te piden en la sala y no te están doliendo, porque estamos acostumbrados a que hay cosas que son de pago y que hay cosas que, bueno, pues ya me las encontraré gratis, porque por vocación esta persona lo va a hacer. Claro, Mm. claro. Lo bueno es eso, poner en valor que cuando se le pide a alguien ese esfuerzo o cuando esa persona ha hecho ese trabajo, que también lo tengamos en cuenta y que a veces no es te pago 20 euros de un disco, a lo mejor te pones en un plan de suscripción en el que tú ya has escuchado su música y dices, vale, esta persona me parece bien, o tiene un PayPal, o tiene un Patreon o lo que sea, me gusta lo que has hecho, voy a ponerte una donación que a lo mejor con eso ya te está también entre unos cuantos que lo hagan te están valorando también, ¿no? Te están ayudando a seguir, porque si al final es solo amateur, algún día lo dejarás por un trabajo en el que te paguen. Claro, claro, que es lo que suele pasar. Pero mira, por ejemplo, ponías el ejemplo de Marvel, ¿vale? Pues es que el problema que tenemos, yo creo, es que estamos pensando en si ese producto necesita que yo vaya o que tenga repercusión gracias a mí o no. Y nos olvidamos de la parte del disfrute. Es decir, si yo voy a ver una película de Marvel y la disfruto, eso hay que pagarlo. Da igual lo que se hayan gastado o da igual lo que estén obteniendo. Si yo voy a ver un concierto y el artista me gusta, tengo que pagar la entrada. O sea, esta cultura por ejemplo, de los precios de las entradas en los conciertos. Pues es que cuando alguien dice, no, es que las entradas son caras, pues es que depende de quién lo pague, del poder adquisitivo y del gusto por ese artista. ¿Me entiendes? Sí, sí, O sea, si yo voy a ver a un artista que me gusta mucho, pero mucho, mucho, es probable que no me importe el precio de la entrada. Entonces no tenemos muy claro si lo que pagamos lo pagamos por disfrutar, porque es asequible o porque se lo merecen. Es que todavía yo creo que está por definir. Bueno, deberíamos todos partir de la base de que cuando alguien ha dedicado un trabajo a hacer un producto, en este caso artístico, pero te devuelvo el ejemplo del fontanero, te devuelvo el ejemplo del técnico de lavadoras. Sí. Comentaban en el podcast de Amañece que no es poco, viene uno a la lavadora, no te funciona, le da un botón, funciona y te dice son 50 euros. Dices, vale, si solo le has dado un botón, vale, pero tenía que saber a qué botón darle. O Efectivamente. sea, el esfuerzo que lleva detrás es que yo me he formado, me he especializado y he hecho una tarea, he venido aquí a hacerte esta tarea para ti, Claro. independientemente de lo simple que parezca. Y la música, por ejemplo, es así. Para los que estamos fuera, que, bueno, yo estudié solfeo en su día y sé un 1% de lo que habéis pasado, la gente que os dedicáis a componer, 0,1%. Pero mucha gente puede decir, bueno, ha hecho música, se sentó una tarde y en 20 minutos sacó un tema de 2 minutos y aquí lo tenemos, ¿no? Esto lleva un trabajo que por sí mismo ya merece ser recompensado. Claro, es que Te guste más o menos. el trabajo que hay detrás o el aprendizaje o lo que has invertido tú para aprender a tocar ese botón que tú dices del fontanero. O sea, por ejemplo, el ejemplo de la publicidad es muy claro. Cuando tú llegas a un estudio de sonido o una emisora de radio a grabar una cuña,
para que tú hagas esa cuña en 1 o 2 intentos, hay mucho trabajo detrás. O sea, a ti te dicen, graba esta cuña de 20 segundos. Y la tienes que grabar a la primera o a la segunda como mucho. El profesional lo hace así porque ha estudiado o porque tiene un aprendizaje X para poder hacer eso. Y eso hay que pagarlo. Qué bien lo hemos hilado, ¿eh? Hemos pasado de hablar de música a hablar de locución. Porque es un... me No hay tanta gusta... diferencia, realmente. No, bueno, al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? De conocimientos aplicados. Pero me gusta esto de haber cambiado así de tema fácilmente, porque esta era otra de las facetas de la que yo quería que hablásemos, aunque lo que yo quiera aquí no importa porque el micrófono está abierto y vamos a hablar de lo que quieras tú. No, realmente lo que quieras tú saber, pregúntamelo, claro que sí. ¿Cómo es? ¿Cómo te enfrentas a un nuevo proyecto de publicidad, por ejemplo? Ahora que hablas del ejemplo de la cuña publicitaria, cuando te llaman, funciona, supongo, no sé si son convocatorias como los actores de doblaje, ¿te llaman para una convocatoria o cómo es eso? Sí, bueno, en el caso de la publicidad hay veces que requieren tu voz directamente o hay castings también, ¿sabes? Hacen una especie de maqueta entre unas cuantas voces y eligen la voz definitiva posteriormente. Ah, muy bien. O sea que no siempre te llaman directamente para hacer el trabajo, hay veces simplemente que es para una prueba. Lo normal es que cuenten contigo directamente porque te han escuchado en tal sitio o ya conocen tu trabajo. Pero también Vale. se da el caso de que buscan una nueva voz o hay diferentes tonos en diferentes voces y quieren escucharlo antes de eso. Sí, Pues o que a nada, lo te mejor por hacen. lo que sea una campaña, parte de la campaña es que la voz sea nueva, ¿no? Que no elijan entre Sí, lo que o ya se eso, conoce. o una marca que está empezando, o una marca que quiere cambiar de imagen y entonces hace un casting para buscar una voz definitiva y estar con esa voz durante todo un año, por ejemplo, ¿no? Bueno, o sea, ¿Cómo yo, es? yo como empresa también lo haría, ¿sabes? A lo mejor haría un casting. O sea, si he escuchado o he visto trabajar a alguien concreto que me gusta, pues a lo mejor tiro de él. Pero si no, a lo mejor también haría un casting, claro. A nivel, ya que hablábamos de compensación y de ganarse la vida, este tipo de castings, este tipo de pruebas también se pagan. Por lo general, sí. Por lo Sí. general, en publicidad, esas grabaciones de casting también esto se pagan, sí. Bueno, hay que entender una cosa, claro, tenemos dos mundos totalmente diferentes, la música y la publicidad. Yo lo pongo en paralelo siempre cuando pienso en estas cosas. Yo me dedicaba antes a la investigación pública, a la investigación biomédica, y claro, la gente que se dedicaba a la investigación en empresas farmacéuticas o no era investigación, se dedicaba a la ciencia de otra manera en empresas, Ujú. ganaba mucho más dinero, pero claro, hay que tener en cuenta que en un lado se genera dinero y en otro igual no. En publicidad, cualquier cosa que hagas está generando muchísimo dinero y en música ya hemos visto que hay partes que generan dinero, hay partes que son más pasivas y que bueno, simplemente son ahí estar en presencia y tener la promo. ¿Se puede uno ganar bien la vida como locutor de publicidad? Pues yo supongo que los locutores que trabajan todos los días y están en esa rueda en la que tienen mucho trabajo, sí. Yo todavía no estoy en esa rueda, estoy haciendo cosas. Es verdad que no me puedo quejar porque hago locución publicitaria, hago locución documental, narración de audiolibros. En cuanto al doblaje también hago cosas, pero no muy potentes, porque son, bueno, pues, o personajes Policía 5 o personajes que tienen pocos takes, pocas frases, ¿no? Pero bueno, claro que la gente que se dedica plenamente a la locución y al doblaje y que además lo hace muy bien, claro que vive bien de ello. Sí, sí. O por lo menos vive de ello, que ya es un logro. Vale, que no es algo que esté dado por hecho, ¿no? Que si te dedicas a esto, vas a dedicarte solo a esto. Me gusta que hayas sacado este tema de la locución, porque es la primera persona que está en este podcast que habla de locución en concreto. Ujú. De doblaje tuvimos a Alex Audinos en el episodio 1 Sí. y me dio un punto de vista que era, claro, un punto de vista de alguien muy consagrado, porque Alex lleva sí, por lo menos 30 o 40 años en la profesión Ujú. y además ha hecho pues diferentes trabajos y diferentes...
En locución, la formación que tú has tenido que tener para acceder a ella es parecida a la del doblaje o hay formación específica para colocar la voz, por ejemplo, porque es muy distinto, en cuña publicitaria, en documental. Sí, sí, sí. Claro, claro, Has tenido una formación específica, ¿no? son técnicas diferentes, entonces como técnicas que son, hay que aprenderlas y estudiarlas. Yo en mi caso estudié o trabajé con todo lo que tiene relación con la voz. O sea, yo he hecho técnica vocal, he hecho locución publicitaria, locución documental, doblaje de videojuegos, doblaje de realities, doblaje de cine. Yo todo lo que tiene que ver con la voz, yo lo he escuchado. O sea, de tal forma que si alguien mañana me llama para hacer un documental, pues yo sé perfectamente cuál es la técnica y efectivamente no tiene nada que ver con la publicidad o con la narración de audiolibros, ¿no? O sea, cada disciplina tiene una técnica y eso hay que aprenderlo. Y eso es el botón del fontanero que decías tú antes. Madre mía, qué... No, es que, a ver, sí, no me extraña, porque no me extraña, pero claro, yo pensaba que era algo así más, pues no sé, un curso de trabajar con la voz, un curso de actor de voz o lo que fuera. Pero es que hay cursos para cada una de las cosas, para cada cosa que te pidan, puedes formarte y especializarte en ello. Sí, Madre sí, mía. sí. Sí puedes formarte, claro. Otra cosa O es sea que que el quieras. mercado es amplísimo, ¿no? Otra cosa es ¿Cómo? que quieras. Claro. Pero formarte, claro que te puedes formar. Eh, vamos, te lo digo yo porque yo me he formado en todo lo que te estoy diciendo. ¿Has hecho algún curso de canto también o de canto especializado para películas o para No, sí, musicales o algo así? doblaje de Sí, películas musicales sí que he hecho algo también, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, con respecto a esto, yo como venía de cantar, pues de repente yo tenía alguna especie de ventaja porque tenía la voz a lo mejor colocada en otro lugar, ¿no? Y en cuanto a proyección, dicción y demás, pues tenía algo un poco más avanzado por esto de cantar. Pero, ¿qué va? O sea, muy poco avanzado, ¿eh? Cuando tú te creas que lo tienes muy avanzado, de repente llegas y te encuentras con todo esto que te estoy diciendo, que puedes aprenderlo todo. claro, Pero bueno, descubres. es decir, yo cuando me planteé lo de estudiar todo esto de locución y doblaje, yo quería hacerlo de una forma completa, para saber cómo funcionan todas las disciplinas, porque además saber de todas, entre ellas se ayudan unas a otras, ¿sabes? Cuando tienes que trabajar en locución documental, pues de repente tú tienes que colocar la voz de tal forma que no se parezca a publicidad. O sea, es difícil, ¿eh? Es difícil y además, joder, es que es muy difícil. Además, la técnica vocal para que tú no te quedes sin voz, para que puedas aguantar largas sesiones, No es fácil, no es fácil. Yo creo que se valora poco, ¿eh? Por eso, por ejemplo, cuando se habla que puede haber doblaje peor o doblaje mejor, pero cuando se habla con tantísima facilidad de que el doblaje, de que el doblaje es una mierda o no lo es, ahí hay trabajo detrás, ¿eh? Sí, sí, o sea, bueno, ahora como siempre se me abren varios frentes, pero cuando te has presentado al principio, yo la respuesta que te iba a decir es esa, digo, parece que estás trabajando en cosas que tienen todas relacionadas, todas tienen relación con la voz, lo Sí, cual como que se retroalimenta, ¿no? Porque tú estás practicando por un lado, pero eso te va a servir también para otro, pero que eso es un oficio artístico, pero es un oficio al fin y al cabo, no es una inspiración divina, ni las musas han venido para decir plántate delante del atril, ponte el micrófono y verás qué bien te sale. Eso lleva una formación que, claro, sí. no vamos a entrar, o tampoco le voy a dar muchísima importancia a la gente que dice que es mejor no ver las películas dobladas o las series dobladas porque el doblaje es malo, porque eso está más que descartadísimo cuando las personas que os habéis dedicado al doblaje en algún momento, antes que locutores, sois actores, o sea que tenéis que calcar la Mm. sensación que un actor, porque encima se habla, esto sí que es verdad que se habla muy poco, y es que a lo mejor un actor tiene meses para prepararse un papel, para meterse en el sentimiento del personaje, para decidir darle un matiz o no, y Ujú. los actores de doblaje, cuando llegáis al atril, tenéis a lo mejor, ¿qué? 30 segundos para escuchar el take y decir, este eres tú
y ahora eres un policía o ahora eres una víctima o ahora eres un dios y ¡hala! Calca el Efectivamente, personaje. efectivamente. Y además, bueno, ya te digo, yo no tengo la suerte de trabajar tantísimo el doblaje, ya me gustaría, ¿eh? Me gustaría mucho, pero además te tienes que plantar a lo mejor a las 8 de la mañana a pegar un grito en una persecución o a llorar o a lo que sea. O sea, tú tienes que estar en la piel de ese personaje para doblarle de tal forma que sea creíble. Entonces, yo te digo, yo veo cosas dobladas y también en versión original. Entonces, lo que creo que tiene que primar aquí es que haya opciones. Opciones. Yo quiero tener la opción de poder poner versión original o la versión doblada. Yo quiero tenerla. Y yo lo valoro. Pero claro, es verdad que hay doblajes buenos y doblajes malos, pues como en todo. Es que tampoco nos vamos a volver locos con eso, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad es que no entiendo a alguien que pueda pensar que no debería haber doblaje cuando es algo que no molesta, porque las distribuidoras, cuando traen el producto aquí a España, pues ya piden que se doble y tú como consumidor no pierdes nada porque esté doblado. Tú puedes ir a verlo en versión original, incluso en plataformas tú puedes ponerlo en versión original y te da igual, o sea, no estás perdiendo nada. De hecho, las compañías tampoco están invirtiendo muchísimo más en comparación a lo que invierten con el resto del producto, cuando en doblaje se pide las cosas rápido y no se paga tantísimo como se paga a los actores de imagen, por supuesto, lo entiendo perfectamente, y el porcentaje de inversión que tiene doblar un producto cuando llega al final es casi nada. O sea, a las compañías no les cuesta nada para lo que ganan vendiendo el producto en este país. Hmm. Sí, bueno, yo, o sea, yo me imagino que, como te decía, yo tampoco hago mucho doblaje y, o sea, si me llaman, lo hago, evidentemente, porque es que a mí me encanta y me dedico a eso, pero no tengo tanto volumen de trabajo con respecto al doblaje. Esto Alex seguramente lo defiende muchísimo más, pero ¿por qué hay que dejar de hacer doblaje? Si es una disciplina de actuación como otra cualquiera. Yo creo que la gente no conoce muy bien el trabajo que se hace en el estudio en cuanto al doblaje y a la interpretación. Pero Bueno, bueno, para eso estamos aquí y para eso y también estamos aquí para a todos esos directores de doblaje y directoras que me estáis escuchando ahora, porque lo sé, que sois unos cuantos, acordaos de César Rodríguez, meterlo en alguna convocatoria, darle takes. hombre, sería un placer, claro que sí. Joder. Muy bien, muy bien. Pero bueno, volvamos un poquito. Tu especialidad en el trabajo de voz es más, que no es poco. Me has comentado la locución, me has hablado de locución publicitaria, hemos pasado un poco por encima de locución documental y antes de seguir adelante, porque podemos abrir muchos melones más, locución documental, tienes que tener una... Vamos, yo sin conocer nada en absoluto, no he hablado nunca con ningún locutor, pero yo veo los documentales y tienes que tener una capacidad de concentración, pero sobre todo un aguante, un fondo para que mantenerte ahí colocando la voz igual en el minuto 1 que en el minuto 87, porque, Hmm. vamos, no sé, ¿cómo es doblar un documental? ¿Lo hacéis por tomas? ¿Vais haciendo fragmentos o lo haces de un tirón? Sí, bueno, vas haciendo fragmentos como haces en los takes del doblaje. Es decir, el vídeo va pasando y en los momentos en que interviene la voz, pues se va pinchando en un sitio y en otro y se van haciendo. Tú estás con un texto y estás con el minutaje, digamos, ¿no? En el texto tienes el tiempo, dónde entra y dónde sale lo que estás leyendo, a la vez que lees o lo retienes y memorizas y lo vas soltando a la vez que miras la pantalla o bueno, es otra técnica, es lo que te decía. O sea, el doblaje realities es una técnica, el documental es otra bien diferente, la publicidad es otra. Pero sinceramente, te digo, ahora que hablas del aguante, yo creo que hace poco lo comentaba con alguien que en cuanto al trabajo con la voz, teniendo siempre en cuenta y valorando todo lo que significa la publicidad, el documental, el doblaje, creo que la disciplina, o por lo menos yo considero que es así, la disciplina más difícil es la narración de audiolibros, en este caso. ¿Es la que más esfuerzo te requiere?
porque las sesiones son sesiones largas, porque tienes que tener una técnica vocal determinada para no arruinarte la voz en mitad de la sesión, porque la lectura que haces es a primera vista, tú no te lees el libro con anterioridad, entonces en el momento en que lo estás leyendo para ti, lo estás proyectando para grabar. Son muchas cosas, ¿eh? O sea que tienes que tener una agilidad. Eso es psicomotricidad. Tienes que tener agilidad mental para entender lo que estás leyendo y leerlo en voz alta, pronunciarlo en voz alta al momento. Y a eso añádele una dicción perfecta, una interpretación si hay personajes, y otra cosa que me parece que es lo más importante de todo, que es la lectura anticipada. Y eso quiere decir que si yo te estoy leyendo una frase y estoy proyectando una frase, yo te proyecto esa frase, pero mis ojos van 2 líneas por delante para saber qué es lo que viene. Para que no te pille por sorpresa. Efectivamente. Es curioso, claro, debes de haber narrado ya algunos audiolibros, ¿no? O sea, Sí, tienes experiencia en esto. sí, sí. En algún momento, ahora me viene a mí la curiosidad, tú estás leyendo, ¿en algún momento tienes algún aviso previo, alguna anotación, cuando hay algún nombre difícil de pronunciar o cuando hay algún, no sé, algún personaje que tiene un nombre muy particular? Sí. Y más si tiene película también, ¿no? Pero bueno, eso luego entraremos en eso. Pero sobre todo si tienes una palabra difícil, en algún momento antes de empezar a leer te dicen, mira, en esta toma de hoy, en esta sesión de hoy, en el minuto no sé cuántos o en la página no sé cuántos, esto viene del alemán y se pronuncia no sé cómo. O tú ya pones un poquito lo que tú crees ahí. No, normalmente no. Siempre tenemos que tener en cuenta que un locutor o un actor de doblaje está haciendo lo que el director le manda. Es decir, que muchas veces somos malos criticando a los actores o locutores que escuchamos en la radio o en televisión, y quien tiene la responsabilidad máxima son los directores, ¿eh? Esto también hay que decirlo porque muchas veces tú lo harías de otra forma, pero el director lo quiere así y tú lo tienes que hacer así. En este caso que tú me decías de los nombres y de algunos tecnicismos, por ejemplo, o algo, tú no tienes problema en parar. Tú puedes parar la grabación y decir, oye, esto cómo se pronuncia, esto cómo lo hacemos. Y normalmente el director o el técnico de sonido es quien te orienta. Ah, pues eso está interesante, Sí. porque yo qué sé, o palabras largas, no lo sé. O O algo. errores, porque tú también te puedes equivocar cuando estás leyendo. Si tienes que parar no hay ningún problema, ¿eh? No pasa nada. Vale. Bueno, aparte que supongo que todo es digital y vamos, cuesta nada. Cuesta nada, a ver, en el siguiente episodio me traeré a a un ingeniero de sonido, a un técnico de sonido y me dirá, pues este está las narices de cortar ya cuando se equivocan y cuando hacen y cuando no sé qué. No, pero quiero decir. Pues no, Chus, no estaría mal eso que acabas de decir, de llevar a un técnico de sonido, porque es bastante probable que los técnicos y las técnicos de sonido sean los más importantes en todo esto, ¿eh? Pero los más Nunca he conocido a importantes. nadie que se dedique a esto, pero también queda aquí el llamamiento. Pues te lo digo claramente y abiertamente, porque además yo soy de reconocerlo en los estudios, que quienes trabajan de verdad ahí son ellos, ¿eh? Sin ellos sí que no se podría hacer nada de esto. Porque es muy importante tener en cuenta también que el trabajo, porque es gracias a lo digital, es eso, que podemos quitar. Ahora estamos grabando tú y yo a distancia y probablemente quien nos esté escuchando apenas lo va a notar porque vamos a mezclar las pistas que vienen limpias cada una y da igual que tú estés, no sé, que estás en Madrid a lo mejor. En Madrid, sí, sí. Tú estás en Madrid, yo estoy en Barcelona, pero daría igual que estuvieras en Kuala Lumpur y yo estuviera en Villanueva de la Fuente, Uh-huh. porque al final esto es un trabajo y esto es muy amateur, esto lo estoy haciendo yo con un programa en el que nos graba las pistas y lo pego. Pero hay gente que se dedica a esto y que tiene una mano increíble para que nunca notes en un audiolibro o en un documental o en una serie de televisión que lo que está ahí es una persona que tose, que se para, que se acerca al micro y se oye la saliva cuando despega la lengua del paladar. Claro. Eso nunca lo vamos a notar. Es un trabajazo. Es un curro, sí. Es un trabajazo. O sea, la edición yo creo que siempre es un trabajo enorme. Y da igual que sea en doblaje, en un audiolibro o en este podcast, ¿eh? O sea, porque tú sabes perfectamente que esto te lleva un trabajo también.
Y yo creo que hay que valorarlo bien y hay que valorarlo todo. Todo. Y hablando de podcast, bueno, es que no quiero abandonar, luego si quieres volvemos, es que no quiero abandonar ninguna de las facetas sin sacarle más jugo porque para mí es apasionante, o sea, simplemente me descargo un libro, audiolibro, lo que sea. Me descargo, quiero decir, lo pago a través de una plataforma, obviamente, o a través de un distribuidor, Sí. o a través de una editorial que tienen su apartado de audiolibros. O escucho un podcast o lo que sea. Pero eso, volvemos. Documental, narración, publicidad. Yo lo escucho y sin saber lo que hay, porque no he estado nunca en un estudio, me imagino el trabajo que hay detrás y me imagino todo lo que hay. Con lo exigente que es narrar un libro, en general. ¿Cuál ha sido la cosa que más, por un lado, lo que más te satisface de hacer una narración de un libro y por otro lado, lo que más te cuesta? Lo que más me satisface y lo que más me cuesta. Ahora me dicen, no me satisface nada, luego por dinero. Pero que eso también satisface. También, claro. Lo que más me satisface es... pues mira, por ejemplo, una trilogía que grabé de unos audiolibros que eran de fantasía y que requería y exigía un esfuerzo bastante grande porque eran muchos los personajes y no había reparto de voces. Ese libro lo hice yo solo. Seguramente fueron 60 los personajes que llegué a hacer en esa trilogía. ¿60? Sí. Muchacho. Sí. Y no me estoy tirando el pisto, vamos, o sea que... No, son los que había, a ver, si tú... que se puede las cosas son como son. Se puede comprobar y bueno, pues ahí hubo un trabajo muy bueno con la gente del estudio para llegar juntos a hacer voces que no se parecieran. Pues lo que tú decías antes, que de repente estás en la página 15 y habla un árbol y en la página 37 vuelve a salir ese árbol. Pues ahí está el técnico o la técnico para decirte, escúchatelo, este es. Y te vuelve a poner cómo hablaba aquel árbol, porque si no es imposible. Ostras, muy bien, ¿no? Claro. Porque yo ahora te iba a preguntar con lo de los personajes, ¿tú tienes que poner una miaja de entonación más a cada personaje o lo lees como algo plano? Depende. Claro, es que no sé, te lo pide, eso te lo pide la dirección, ¿no? Te lo pide el director o la directora. Eso te lo pide el director. En algunos libros, dependiendo de lo que sea, este que era de fantasía, pues hombre, ahí te puedes explayar un poco más y poner voces un poco más histriónicas o diferenciarlo más. Si es una novela normal, pues lo que te exigen es que simplemente que se diferencie. Es decir, modular un poquito la voz para que quien escucha entienda que está un personaje u otro, pero sin poner voces muy histriónicas, ¿no? Porque si no te sacan del contenido de la novela. Vale, no, o sea, no solo que se diferencie, que eso es un diálogo de respecto de la narración, sino que entre personajes también puedan diferenciarlos. Sí, pero con matices muchísimo más pequeños, para que no te saquen del entorno de lo que estás escuchando, ¿sabes? Vale, o sea, un poco como cuando estás a alguien contándole una anécdota y pones la voz de la otra persona que lo dice. Sí, más o menos. Vale. Pero no me vayas a decir que esto que dicen de que a la otra persona tú le pones la voz chunga y a ti te pones la de galán. Claro, bueno, si la anécdota es para reírte de alguien, pues no me dice, pues no me estaba no sé qué. Y tú dices, poner pues voz de no, tonto. tampoco te estaba diciendo eso. Si te refieres a eso, pues bueno, también se puede. Pagaría por escuchar un audiolibro que estuviera así. Sí, ¿verdad? Y entonces va y le dice, pues no, pues me parece perfecto. Pues sí, pues te parece perfecto, pues ya está, pues hemos acabado. Pues me parece perfecto, me dice. Me dice, ¿sabes? La pava esta. Muy bien, muy bien. Claro, no llega a ser una actuación, no llega a ser como un doblaje, ¿o qué? Es una interpretación, sin duda. Es solo un matiz, ¿no? Sí, vale. sí. Son matices, sí. Vale, no es Pero curioso. ya te digo, pues... en esta trilogía le pusimos voz a duendes, a elfos, a montañas, a árboles, a criaturas, de todo. ¿Se puede decir qué libro era? ¿Qué libros eran? Pues es una trilogía que se puede buscar por el nombre, porque no recuerdo el nombre de los tres, pero si pones Suldrun, seguramente te sale. Era una trilogía que tenía que ver con un personaje que se llamaba así, Suldrun. Vale.
No, está muy interesante. Luego te iba a comentar que qué bonito, ¿no? Narrador de audiolibros y la literatura y tal, pero narrador de audio, narrador de lo que te echen, ¿no? Si te llaman un día y te dicen, este libro escrito por una señora búlgara que va sobre lo insoportable que es la vida de un chaval de 15 años, que no sé qué, y son 300 páginas, te guste más o te guste menos, ese es tu trabajo. Claro. ¿Cómo, cómo te adaptas? Porque claro, al final te lo tienes que hacer tuyo, tú tienes que volcarte en ese libro igual que si estuvieras narrando El Señor de los Anillos o yo qué sé, por decir, no sé, dime un libro que te guste mucho a ti, que tú Tal disfrutases cual, mucho tal cual. narrándolo. No, El no, Señor de los Anillos, te por tienes que ejemplo. adaptar totalmente. O sea, da igual, es lo que tú dices, es trabajo y se tiene que hacer todo con la misma profesionalidad. Otra cosa es que a ti te guste más lo que estás leyendo o no, pero al final tú le tienes que poner la misma energía a cualquiera de los trabajos. Y con lo que me preguntabas antes, que al final no te lo he respondido, que me decías que era lo que menos me gustaba. Lo que menos me gusta cuando narro un audiolibro, por ejemplo, es que luego en casa no leo. Claro, pues estás ¿Qué te hinchado de leer. parece? Claro, me resulta imposible luego. Entonces, cuando estoy trabajando con audiolibros, en casa lo que hago es o leer novelas gráficas o algo así un poquito más distendido, porque no puedo. Claro, si estás en una sesión de 3 o 4 horas leyendo, es imposible. Es que luego se te fríe el cerebro, ¿no? O sea, quiero decir, No, que se te quitan te las ganas, se te agota. quitan las Claro, claro, ganas. no, no. Es agotamiento también mental, ¿no? Igual que físico, pero también agotamiento mental. Es que se te cansa la vista, es que, pues, bueno, muchas cosas. Sí, sí. El material que tenéis cuando narráis un audiolibro, ¿cuál es? ¿Una pantalla de una tablet? Sí, En escrito, en el papel? No. no, 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 nunca. Yo por lo menos nunca he grabado con papel físico. Siempre eso en pantalla o en una tablet. Bueno, ahí lo bueno que tienes es que te puedes adaptar el tamaño de letra y tal, ¿no? Sí, eso sí. Sí, sí. Supongo que habrá un compromiso, supongo que estará optimizado, ¿no? Ya la experiencia que os dice por dónde tenéis que llevar la letra, el brillo y tal, primero para que no te canses, pero luego si a lo mejor si pones la letra muy grande, tú la lees bien, pero te quita tiempo de leerte la siguiente línea, ¿no? Supongo que tendrá que estar también un tipo de letra muy equilibrado de alguna manera, ¿no? Porque no sea muy... Pues eso ya. ¿Eso te has Eso ya dado es cuenta cada uno. de que suele pasar parecido o tú te lo pones a tu gusto siempre? Yo normalmente siempre me lo pongo a mi gusto, claro. El tamaño de la letra, el brillo, dependiendo del estudio, hago la narración sentado o la hago de pie o la hago a oscuras. O... Es que depende del estudio y de tu disposición. Sí, sí, o sea que vamos, que esto tiene más patas de araña de las Sí, que yo sí, había sí. pensado en un momento, sí. Sí, sí, sí. Pues como todas las profesiones. Todas las profesiones tienen sus cosas. Es que Claro, todo. y Lo importante es hacer que parezca fácil. Eso es lo importante. eso es lo bueno. Si parece fácil es que lo has hecho bien. Hmm. Normalmente dicen eso, sí. Que esa es la clave, que si haces que parezca fácil, es que está bien hecho. Y para eso están estas torturas, sí, pues, bueno, espero que no lo sea. Para eso están estas tertulias, que es este momento en el que yo dejo que te abras y que me cuentes un poco cómo es tu profesión por dentro, cómo son tus profesiones por dentro, porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo funcionan las cosas y de cuán complejo es cada mundillo, ¿no? Eh, lo bueno que tiene es que cuando tú narras un libro, también estás leyendo, o sea que tú te has leído muchísimos libros. Cuando tú acabas un trabajo de un audiolibro, dices, ay, pues mira, este libro me ha gustado más, me ha gustado menos, lo he entendido, me ha gustado. O como va por sesiones, te sientas, te enganchas a leer lo que haya y al final tampoco te queda muy claro lo que has leído. No, no es que puedas decir, mira, es que me lo sé o me gusta la historia, pero... Pues yo personalmente sí que me gusta implicarme en lo que leo. Es decir, Ujú. pocas veces pongo el piloto automático. Me gusta mucho entender lo que estoy leyendo y si no lo estoy entendiendo, a veces freno y lo comento y digo, no sé qué ha querido decir aquí o tengo una forma muy activa de trabajar en ese sentido o si no está bien explicado lo que dice, intento consultarlo con el director o con el técnico
juntos también nos damos cuenta de erratas en los libros, porque las hay, porque las tiene que haber, porque claro, un libro de 600 páginas de repente pues se puede permitir tener alguna errata, ¿no? Todos tenemos errores. Pero tengo lo que te decía, una forma de trabajar muy activa en ese sentido. Me gusta mucho leerlo y entenderlo. Y claro, pues como en todo, pues he leído unos que me gustan más y otros que me gustan menos, pero a mí lo que me gusta es trabajarlos, eso sí. Sí, vamos, que no vas empalmando rato de lectura con rato de lectura y a lo que te eche, ¿no? O sea que. Porque, claro, imagino que la intencionalidad, la forma de entonar la lectura, cambia radicalmente si entiendes por dónde va o si estás acostumbrado, si estás metido en la historia, ¿no? Totalmente, claro. Y además de que cambia, por lo que tú dices, porque te metes o no te metes en la historia, también se lee de forma diferente si estás leyendo un libro sobre la guerra de los Balcanes a si estás leyendo a Miguel Delibes. No es lo mismo. No puedes leerlo de la misma forma. ¿Tienes algún género que sea para lo que habitualmente trabajas o es variado? No, he tenido la suerte de trabajar en varias cosas. Y no sé si decirte que he tocado todos los palos. Bueno, eso está bien, ¿no? En cuanto a género literario, no lo sé, ¿eh? Tendría que analizarlo. Muy buena pregunta. Lo tengo que mirar, pero he leído libros de historia, he leído novelas, libros de fantasía, lo que te estoy diciendo. Algunas cosas me han llegado también de repente de autoayuda, algún libro comedia, bueno, no sé. ¿No? Está interesante, porque ¿no? Has pasado por muchos terrenos. Imagino que no todos serán novedades, ¿no? También porque ahora está todo sale más o menos a la vez. Sale el libro, el ebook y el audiolibro. El libro ya con miras a la película que saldrá el año siguiente o porque hagan un premio ya la tienen contratada y la harán serie y el Ujú. audiolibro y el ebook y no sé qué. Pero debe de haber un catálogo de libros muy extenso que no tienen un solo audiolibro o no, o tú solo trabajas con novedades. No, de hecho, con lo que menos trabajo es con novedades. Creo que solamente hice una de ellas como novedad. Todo lo demás ha sido siempre para catálogo. O sea, he leído muchas cosas. Si entras en Storytel o en Audible, por ejemplo, ahí hay un montón de ellos. Pero de novedades que salgan puntualmente, es decir, va a salir el audiolibro a la vez que el libro. Yo creo que no he trabajado en ninguno. Y tiene que haber tela que cortar ahí, ¿no? Entre Sí. los clásicos o la contemporánea, no sé, tiene que haber muchísimo. Esos que hay demanda, tú sabes, bueno, claro, a lo mejor no estás en ese nivel del negocio, ¿no? Pero ¿tú crees que hay demanda de audiolibros? Pues no sabría decirte. No lo sé. No lo Desde sé. luego sabes que hay trabajo, ¿no? O sea, que a ti te siguen llamando. Hombre, a mí me gustaría que me llamaran más, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 claro, claro. Ya te dije, en el comienzo te dije que no, yo no estoy en esa rueda de trabajar a diario. Me encantaría estar porque es una cosa Cierto, que, cierto. que me gusta muchísimo. O sea, es una profesión que me encanta. Y me encantaría, ¿eh? Me encantaría poder decirte que yo todos los días tengo trabajo, si no es de documentales de publicidad y si no de audiolibros. Pero hay épocas en las que no se trabaja nada. Y creo que la gente que nos escuche, que se dedique a todo esto, lo entenderá perfectamente lo que digo, que hay demasiada incertidumbre para las ganas que le ponemos. Quien se quiera dedicar a esto tiene que estar preparado, preparada para que esto sea una cosa fluctuante. ¿O no? A ver, me Claro, o gusta, me sea, gusta. eh, pues por lo que te digo, porque igual que yo te digo que no estoy en la rueda y que no trabajo a diario y que me encantaría trabajar a diario, lo que estoy diciendo a la vez me parece súper injusto para la gente que tiene menos trabajo que yo. No sé si me explico. Sí, bueno, cuando he dicho fluctuante, igual querría decir que no hay nada estable predefinido cuando tú entras. O sea, tú cuando sales de la academia de locutores y te dan el diploma de licenciado graduado en locución, Sí, sí, te no hay entiendo. un señor que te firma un contrato, una señora que te firma un contrato y te dice, ahora eres locutor, funcionario locutor y vas a estar siendo locutor hasta que te jubiles. Eso no Efectivamente, hay. no existe. Y de hecho, si alguien te dice que en tal academia vas a salir trabajando,
No te lo creas. No te lo creas Probablemente porque un puede que sí poco... y puede que no. Vale. Y te van a cobrar lo mismo. En el caso concreto de los libros, ¿de qué depende? ¿De las editoriales? ¿De las plataformas estas que suben audiolibros? O No te sea, entiendo la pregunta. depende de o los directores o de quién depende de que te llamen para un libro, para un Ah, trabajo. pues depende de muchas cosas. En algunos casos de los estudios, en otro caso de las editoriales y en algún caso de los propios escritores. Ah, sí, Sí, que puedan decir, yo quiero que esto me lo lea tal persona. claro. Ah, mira. Hmm. Supongo que serán también escritores que conocen un poco la profesión por dentro, ¿no? Sí, Cuando escriben y piensan escritores, también en el audiolibro. sí o no, o que tienen más repercusión y de repente, bueno, pues hay muchos actores de imagen ahora haciendo audiolibros, entonces no es lo mismo que te lo lea alguien muy conocido, no va a tener la misma repercusión que si lo leo yo, ¿sabes? Bueno, eso es lo de siempre, ¿no? En doblaje Mm, pasa igual. No... sí, también, Para claro. algunos protagonistas siempre llaman, o incluso algún cameo, siempre llaman a algún actor consagrado en imagen. Sí, sí, pero Ejé. de repente también se entiende, ¿no? Porque si lo que quieres es repercusión para la película, bueno, o sea, que lo puedes compartir o no, pero entenderlo sí que lo puedes entender porque si tú quieres que tenga difusión y tenga repercusión, pues para ir a ciertos programas de televisión, por ejemplo, pues tiene que ir gente conocida a hablar de esa película, ¿no? Y sacrificas un poco, a lo mejor, no en todos los casos, pero sacrificas un poco el trabajo peor hecho que si lo hace un profesional del doblaje. Bueno, pero esto es como todo, ¿no? Al final quien pone los cuartos es el que decide. O sea, no es... Sí, pero eso no quiere decir que esté bien. Ya, claro, sí, sí, ni lo critico ni lo Ujú. aplaudo. No es esta obra debería leerlo un profesional o una profesional porque el fan o el que lo lea o el que lo escuche luego va a darse cuenta de que este es un producto que está cuidado, que está Ujú. acorde con el patrimonio cultural que eso implica. No, Sí, perdona, sí, sí, esto sí. es la editorial que está haciendo esto, dice tú, por ejemplo, alguien muy conocido. Léelo tú porque te pago, porque puedo y porque es Claro, mi estrategia comercial. claro. Por eso son muchas cosas. Es Y comprensible. claro, luego están los gustos de cada uno, que no siempre que lo haga un profesional del doblaje tiene por qué dar buen resultado, ¿no? Porque tus gustos pueden ser otros. Y prefieres que lo haga un actor determinado de imagen antes que un actor de doblaje. Pero Que es lo que te a lo digo, mejor a ti va en como gustos. profesional vas a valorar una serie de cosas que conoces, que entiendes, pero igual el consumidor final, global, intermedio, promedio, pues valorará otras, ¿no? O no, o tampoco tienes por qué ponerte exquisito en ciertos casos. Es que depende mucho. No sé, o sea, cada uno maneja su producto pues como buenamente puede y ya está. O sea, lo que te quiero decir es que al final entrar a criticar que haya determinados actores de imagen haciendo el doblaje que pueden hacer profesionales, pues sí, claro, efectivamente. Pero lo que tú decías antes también, que como el que tiene el dinero en ese sentido es el que manda, pues ¿qué vas a ver? Es que pasa en todo, pasa en la música, pasa en el doblaje y pasa en todos lados. Insisto, eso no quiere decir que esté bien ni que el que tiene el dinero se preocupe de dejar un buen producto. Tiene que ver con otras cosas. Me ha gustado poner la raya ahí donde has comentado actores de imagen, porque ya cuando alguien es un actor de imagen, es un actor o actriz, por lo menos ha actuado, sabe actuar, y no te va a leer un libro como si fueran las páginas amarillas. Ujú. Que quien no sepa lo que son, que lo busque porque ahora ya no existen. Sí, Pero menuda referencia viejuna acabas de... fresquísima, fresquísima. Bueno, pero como quien lee el prospecto de un medicamento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que siempre son los mismos ejemplos, las páginas amarillas y el prospecto de un medicamento. Pero, pero sí que es verdad que a veces ha habido productos, y sí que pasa, por ejemplo, con el doblaje, que hay gente que contratan que son conocidos, pero no necesariamente son actores, y eso es no es otro melón, es volver a lo mismo, ¿no? Sí. Al final el que pone la pasta dice, pues esto que lo haga esta persona que es muy conocida,
y a mí me va a reportar una notoriedad y si alguien se queja de que no lo ha hecho un profesional, pues mira, a llorar a la llorería, ¿no? Sí. Por eso te decía que al final eso también va en gustos. Y que no nos olvidemos que al final los directores son los que dicen esto hay que hacerlo así o hay que hacerlo así. Porque por mucho que tú te empeñes en pensar, bueno, pues yo esta promoción o esta cuña la hubiera hecho de otra forma, pero me lo piden así. Oye, pues qué alegría poder hacer una cosa que me pide un director y hacerla de una forma rápida y eficiente. Porque podría decir, es que así no me sale, yo pienso que tendríamos que hacerlo así. Pues no, un director te dice, esto es lo que tienes que hacer ahora, aquí eres un chico que acaba de llegar a su casa, eres un personaje que tiene a sus padres divorciados, llegas a la casa y de repente te encuentras que está ardiendo, tienes que llorar a las 8 de la mañana y tienes que interpretar de la mejor forma. Pues lo haces. Ya está. Y si tú crees que hay que hacerlo de otra forma, pues ponte a dirigir o abre tú una agencia de publicidad o abre tú una agencia de ¿no? Un Claro. estudio de distribuidora, una distribuidora de doblajes, Uh-huh. o sea, de documentales y hazlo como tú creas que hay que hacerlo. Es que ese es otro punto importante ese, ¿eh? En el momento en que tú decides trabajar con la voz y ponerte a disposición, pues tú sabes que te pones a disposición. Es decir, que vas a grabar lo que sea. Pones tu voz a disposición del producto. Claro. Pero en el momento en que tú decides eso, es como que aceptas una serie de cláusulas inexistentes porque tú de repente vas a hacer promoción o publicidad de un producto que a ti no te gusta. Claro. ¿Me entiendes? ¿Te has encontrado alguna vez con esa situación de decir, esto es que es algo que a mí no me gusta o yo no lo promocionaría, pero es mi trabajo? No. O estoy leyendo un Ni a libro ni a sobre la un tema inversa. que... ¿No? Ni a la inversa tampoco, decir, pues qué bien, porque estoy haciendo cosas que los productos me gustan. No, es que yo no entro a valorar ahí o no. Tú pides una voz y yo vengo aquí y te grabo lo que tú me pides, que es el trabajo que yo tengo que llevar a cabo. Saber, entender lo que tú me estás pidiendo, transmitirlo y ya está. Claro, porque al fin y al cabo, si el cliente, porque todo esto son clientes, ¿no? Uh-huh. Publicidad, doblaje, documental, narración de audiolibros, si el cliente pudiera hablar al micrófono y grabarlo él mismo o ella misma, no contrataría actores de voz o locutores. Si te contratas para que haga lo que quiere que Claro, hagas, para claro, que hagas claro. lo que quiere que hagas. Otra cosa es que tú llegues al estudio y te digan, oye, yo ya conozco tu forma de trabajar, haz lo que te pida el cuerpo. Te doy las 3 pautas, que son esta pausa, aquí lo expandes un poco y aquí eres un poco más efusivo, pero todo lo demás que sea de tu creación. Pues bueno, pues ahí te dejas llevar un poco más. Pero por lo general, normalmente llegas y te dicen lo que tienes que hacer. Y lo bueno es llegar a entender qué es lo que te piden para poder hacerlo correctamente. Cuanto antes mejor, claro. Porque independientemente del producto en el que estés, al fin y al cabo, en todas esas dimensiones, tiene que haber esa dirección, porque tú vas a grabar en una tril, en manda aparte, solo tu personaje. Cuando doblas una serie o una película, el Uh-huh. director sabe qué hace ese personaje y qué encaje tiene. Y es algo que tú no lo has escuchado nunca antes, nadie lo ha visto antes, y solo quien dirige sabe. Cuando vas a un documental saben qué ritmo quieren darle, cuando vas a un libro saben qué producto van a vender, cuál va a ser Uh-huh. su público, eso lo tienen ya mirado de antes, tú solo vas a poner la voz, pero luego en publicidad también está siendo la imagen de una marca que se está dejando mucho dinero en que su marca se conozca y eso le va, sus ventas, sus resultados, le va Uh-huh. en eso. Entonces, claro, siempre van a marcarte o te van a decir en qué grado de libertad puedes moverte Claro, para presentar eso, para representar eso. claro, claro, claro. Y Ahí es tienes que una responsabilidad muy grande, tú. y también los que te dicen cómo hacerlo. Bueno, claro, sí, más aún, más aún. O sea, Yo es creo que una más cadena, una aún. pirámide de responsabilidades. O Es sea, al más final. aún, pero ¿qué es lo que pasa cuando tú escuchas un anuncio que dices, no me gusta nada la voz esa? Normalmente no piensas, ya, pero es que esa voz, el que pone la voz, lo podría haber hecho de otra forma, pero es que está haciendo lo que le han dicho que haga. Eso no lo tenemos en cuenta.
Yo Normalmente siempre pienso, decimos, ¡buah, qué sí, mal lo hace! yo siempre pienso una cosa, que cuando algo sale al aire en la radio, en la tele, en internet, alguien ha dado el aprobado a eso. Claro, Si eso está ahí es porque alguien ha querido que eso esté ahí. claro. Ujú. Bueno, hay algo en lo que sí que eres más tú el jefe, en lo que sí que no es que trabajes todos los días, pero sí más a menudo, o las convocatorias al menos las defines tú. Supongo que también dependiendo de disponibilidad, por la experiencia que yo tengo, y donde sí que montas tú la estructura y decides qué entra y qué no, que es en tu podcast. Sí, 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 Porque efectivamente. aparte de músico, locutor y actor de doblaje, cuando como te aburres de todas esas cosas porque te sobra tiempo, además decides producir un podcast que, déjame que te diga, que está muy bien llevado Hombre, muchas y que gracias, es muy Gus. profesional también. Joder, muchas gracias. Muchísimas gracias, porque realmente es un recién nacido, se podría decir, porque solamente llevo, en este momento son 40 los episodios que ya hay, que ya son bastantes, y tú Eso te iba a decir. bien sabes el trabajo que hay detrás, pero, pero bueno, sí, es un proyecto que está hecho con mucho cariño y muchísima ilusión. Bueno, todo el que se ha acercado o se quiera acercar a él lo va a comprobar. Es un podcast conversacional. En cada episodio hablo con una persona diferente, ya puede ser del mundo de la cultura o no, pero bueno, hay cantantes, hay actores y actrices, hay deportistas, hay reporteros, bueno, hay de todo, la verdad es que hay de todo. Déjame, bueno, yo empecé a seguirlo hace relativamente poco, Sí. relativamente porque cuando yo lo enganché creo que ibas por el episodio 30 y muchos, Ujú. y que lo estoy de vez en cuando me voy poniendo cada vez de más atrás para ir poniéndome al día poco a poco. Ah, qué guay. Y por eso, como no lo conocía antes tampoco. ¿Cuándo empezaste a publicarlo, este podcast? Pues este empezó en julio del año pasado. Bueno, Empezó el... ahora mismo estamos hablando de Sin Razón Aparente. Eso es, así se llama el podcast, sí. Sin razón Escrito aparente. sin razón junto y Sí. aparente por otro lado. Con lo cual Ujú. me gusta. ¿Es un juego de palabras intencionado o Sí, te ha salido total. así? No, Vale, vale. totalmente intencionado, sí, sí. Porque cuando lo he escrito aquí en una hoja para ir apuntando por si surgen cosillas, esto abrimos las entrañas del podcasting, el meta podcasting del podcasting, que me voy apuntando aquí en un lado si tengo que parar en algún momento la edición o si tengo que añadir algún enlace a las notas o lo que sea. Sí, Y yo lo he escrito y me he dado cuenta que lo he escrito mal porque he escrito sin razón, separado, pero sí, es sin razón. sí. Joder, ¿obedece algo este juego de palabras o porque te gustó cómo quedaba? No, obedece a algo, sí. Además, yo normalmente a todos mis invitados y mis invitadas se lo explico antes. Se llama sin razón aparente porque no siempre tiene que haber una razón para encontrarnos, porque un podcast, o yo por lo menos intento que sea lo más atemporal posible. Entonces yo cuando grabo los episodios con mis invitados, nunca hablamos de si tienen un proyecto próximo a presentar o nunca están presentando nada. Lo que hacemos es hablar simplemente. Y solamente porque no hace falta que haya una razón para encontrarnos. No tiene mucho sentido que la gente escuche el podcast dentro de un año y hablen de una obra de teatro que estaban presentando en ese momento. No tiene mucho sentido. Y también sin razón aparente, en este caso sin razón todo junto, porque por mucho que a mí me apetezca poner en pie este podcast y propiciar estas conversaciones que estamos teniendo, se puede convertir, en algún momento se puede convertir en una sin razón total. Pero bueno, ya para mí merece la pena, aunque solamente sean los encuentros, luego ya la difusión o la gente que se sume a escucharlo ya es otra cosa. Pero yo con los encuentros que estoy teniendo con la gente estoy aprendiendo muchísimo, pero muchísimo. Decías antes que quizá el podcasting tiene mucha más oferta que demanda. Lamentablemente tiene más demanda de la que nos pensamos, pero al fin y al cabo sí que es verdad que cuando alguien escucha un podcast no siempre tiene ese ratito y realmente me alegra que así sea, aunque los que estemos a este lado siempre les estamos diciendo dejadnos comentarios, Ujú. mandadnos correos, reaccionar a los episodios, a ver si os ha gustado esta parte o esta otra.
Que sí que es verdad que tiene una parte instrumental, porque al final las plataformas son muy cansinas y cuanto más comentarios tienes, cuantos más likes tienes, porque los likes hacen mucho, hacen Sí, muchísimo, sí, sí. más escalas y entonces más te ponen en portada durante un tiempo, si es que te ponen, entonces te ven más a menudo y te vuelven a escuchar y la satisfacción que te queda es que cuanta más gente lo escuche, no es que te lleves algo de ahí, que quizá puede ser que tengas algún tipo de monetización o no, pero lo que te llevas es de si X personas lo han escuchado, ha servido de algo que yo lo publicara. Ujú. Sí que es verdad que yo creo que hay más gente que lo escucha que gente que reacciona, entonces podemos pensar que hay poca demanda, pero la demanda sigue estando ahí. Son esos amigos silenciosos, ¿no? Esos duendecillos Sí, sí, que sí. hacen subir el contador de descargas a su ritmo, a su aire, pero que ahí está. Sí, además en este formato, o sea, yo soy de escuchar podcasts y hay algunos que los escucho que son muy largos. Los episodios míos normalmente están en torno a 1 hora o algo así. Alguno dura un poco más y alguno dura un poco menos. Pero es verdad que tal y como está la vida actualmente, no todo el mundo se puede poner a escuchar 1 hora del tirón. Entonces, bueno, pues se lo van fraccionando como pueden o como quieren y ya está. Pero efectivamente sí, las estadísticas dicen que, claro, hay mucha más gente escuchando de la que interactúa. Pero eso siempre ha sido así. Sí, sí. O sea que de entrada está eso, que sabes que hay gente que lo escucha, te lo hagan saber o no, y luego está el hecho en sí de hacerlo, ¿no? La tertulia, tal. Claro, cuando empecé a hablar contigo te dije, digo, bueno, sin ningún tipo de ánimo, sin ánimo de nada, simplemente decirte que se parece mucho a Cuéntame Hermosura en ese formato, ¿no? Ujú. Es un podcast conversacional, tienes a unos invitados y la verdad que la estructura me gusta mucho cómo empieza porque es mucho más calmada que el resto de productos de los que hemos venido hablando hasta ahora, especialmente música, radio, Ujú. redes sociales, tiene que ser muy inmediato y muy píldora, muy chiquitico, para asegurarte que no pierdes parte del público que no va a querer longitud, ¿no? Mm. Y tú ahí no, empiezas a todo el mundo preguntándoles cómo están, pero bien, le dices, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Pero cuéntamelo, no me digas bien, mal, no. Efectivamente. Cuéntame en qué estado de ánimo te encuentras, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso se está perdiendo hasta en la vida misma. Y Por no eso quiero yo mismo, pecar de abuelo cebolleta, porque por eso, tampoco por eso soy yo uno mismo, de formalismo, ¿no? por eso mismo este podcast empieza así siempre, porque nació por eso, porque de repente estábamos. Yo siempre he tenido la sensación de que conozco a más gente de la que conozco realmente. O sea, por mi vida ha pasado mucha gente a la que no conozco y me gustaría conocer. Entonces por eso nace este podcast, porque necesito encontrar un lugar o un espacio en el que propiciar esas conversaciones que de otra forma no se darían. Y lo utilizo como excusa para encontrarme con gente que ya conocía, pero que no sabía nada de su vida. Y hace ya bastantes episodios que me empiezo a encontrar con gente que no conozco de nada. Y eso me gusta mucho, mucho. Saber que hay una sintonía con gente que no has visto nunca y de repente te juntas para grabar 1 hora, 1 hora y media y hay conexión, porque, bueno, supongo que lo habrás escuchado, pero en muchos de los episodios hablamos de cosas de las que muchos amigos de toda la vida no hablan, ¿eh? Supongo que muchas veces, no sé, es verdad, es verdad. Sí, sí. Supongo que muchas veces se agradece también el tener un espacio en el que quien está enfrente va a escuchar lo que digas, que yo creo que Mm. eso es muy importante. Por eso, cuando invito a alguien y me dice, ¿cuándo va a ser la entrevista? Yo siempre digo, o a veces, tú no me lo has preguntado porque tú ya sabías de qué iba esto. Mm. A veces me dicen, ¿qué preguntas va a haber o cómo me tengo que preparar las preguntas? Y yo digo, no, es que es una tertulia. Porque muchas veces estamos acostumbrados a ver que la gente a la que entrevistan en medios o en otros podcasts o en vídeos incluso, o lo que sea, Ujú. están entrevistadas con una intencionalidad muy concreta relacionada con un contenido muy concreto que puede ser algo, pues eso, un producto que va a salir a la venta, como una película, una serie, lo que sea, Sí. o para saber de su vida profesional más, no quizá morbosa, pero sí que es verdad, yo que sé, si entrevistas a un actor, pues cuando hiciste aquella película con tal, cuéntame cotilleos. Pero muchas Ujú. veces se pierde el lado humano de que esa persona que está ahí, cuando va a esa película, a ese rodaje, está currando. Ujú. Eh,
se levanta, le costará madrugar más o menos, tomará un café o dos o ninguno, y cuando acaba está pensando en si tiene que comprar pan en casa o si está su pareja o sus hijos están preocupados por algo. Ujú. Y ese ladito, ese lado se pierde en las entrevistas más profesionales, digamos, más del medio. Claro. Y veo que durante la conversación, claro, que tú me dices, parece que sorprende, ¿no? Que los invitados se abran de esa manera, cosas que a lo mejor no contarían a un amigo, lo cuentan en este espacio, pero yo creo que cuando les das ese espacio, y no solo les preguntas cómo están, sino que luego va evolucionando la conversación, os sentís cómodos ambos, ¿no? Yo creo que dímelo a ver cómo te Totalmente. sientes tú. Si cuando cuelgas, si cuando acaba la conversación y despides el podcast, sientes que has pasado un rato con un amigo. Totalmente, totalmente. Y estoy haciendo, es verdad que estoy haciendo amigos y amigas con gente que no conocía de nada, precisamente por esa sintonía. Por eso empieza así este podcast con la pregunta de cómo estás, porque me interesa saber cómo están de verdad. Porque lo que quiero es que tengamos un rato de conversación que no tienen habitualmente. O sea, no quiero que me cuentes lo que estás haciendo profesionalmente, porque eso ya te lo preguntan en otros sitios. Yo quiero que me cuentes cómo estás. Y dónde derive esta conversación, ya veremos. Pero aquí no hay guión y vamos a hablar. Si se torna entrevista, a mí no me importa. No me importa que se torne entrevista si terminamos hablando de tu profesión o de tus obras de teatro, de tus películas, de tus discos o de tus proyectos. Pero yo prefiero que hablemos de las cosas de las que habitualmente no hablas en un medio. Vamos a hablar, porque nos falta hablar a todos. Y que hablar enriquece muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque hablar y escuchar sobre todo, ¿eh? Yo creo que lo importante es tener una escucha activa, que es lo Ujú, que menos se sí. está teniendo últimamente, ¿no? Por eso sencillamente, porque la pregunta de cómo estás normalmente la hacemos de una forma un poco más fugaz. A veces cuando estamos haciendo la pregunta de cómo estás, no nos interesa del todo, ¿sabes? Es una pregunta más formal que de interés real. Pero cuando tú te plantas en un lugar con una hora por delante y lo primero que preguntas es cómo estás, ahí ya sabes que no vamos a hablar de mi próximo proyecto. Vamos a hablar de otras cosas. O peor aún, o quien te pregunta cómo estás en el día a día, depende del grado de confianza que tenga contigo, a lo mejor está deseando que le respondas bien. Ujú. Porque hay personas que te preguntan cómo estás y si detrás viene algo malo en lo que tienen que prestar atención o lo que tienen que intentar dar un poco de... O ya no dar una solución, muchas veces ni siquiera es eso. Mostrar la empatía de que, vale, estás pasando por algo malo o te ha pasado algo Sí, malo sí. o no estás al 100% y tengo que pararme un segundo a escucharte, me está quitando tiempo de mis propios pensamientos Ujú. y no quería que me dijeras eso, esperaba que me dijeras bien y ya está, y me dejaras ir. Pues para eso está este podcast, Ujú. para que hablemos de cómo estamos de verdad. Y hasta el momento, pues me encanta porque hay gente que no es tan conocida y hay gente muy conocida en los episodios que llevo hasta ahora. Lo Sí, cual, ahora te iba a decir otra cosa, pero ahora que lo comentas, eh, ¿tienes algún tipo de relación o de contacto en el medio en el que se mueven estos personajes? ¿O contactas con ellos directamente porque quieres que salgan en tu podcast por cualquier motivo? sí, normalmente, bueno, como te decía antes, hay mucha gente a la que he conocido en todo lo que tiene que ver pues, con la música o la locución. En algún momento nos hemos cruzado en algún sitio, pero hay mucha gente a la que no conocía de nada. Conocía su trabajo, o conocía, pero con muchísima de la gente que me estoy encontrando en el podcast o a gente a la que estoy invitando, no les había visto nunca. Y eso es lo verdaderamente bonito. Eso también humaniza mucho a personas que estoy viendo por aquí que tienen un trabajo muy activo en medios, digamos, pues eso, artísticos, Ujú. en productos audiovisuales que son bastante conocidos y que habitualmente solemos pensar que estas personas viven en una burbuja o viven en un espacio muy separado del resto Ujú. y en cambio veo que se ofrecen primero a que responden a tu llamada, ¿no? A tu contacto. Sí. Imagino que de los
aquí ahora mismo tengo accesibles 39 episodios. Eh, Puede ser que haya otros 39 que les has propuesto salir en el podcast y no han podido, no han querido, directamente no te han respondido, pero ya un primer paso de que aceptar tu propuesta, presentarse y luego exponerse como personas humanas, ¿no? Como personas cárnicas que dicen Berto y Sí, Buenafuente. sí, sí, sí. Bueno, ¿Tienes mucha dificultad para conseguir eso con según quién o no? bueno, ya sabes, o sea, hay un trabajo de producción que uno se echa a la espalda también para conseguir todo esto, ¿no? O Sí, sea, sí, esto es Juan Palomo totalmente. total, total. O sea, igual la gente piensa que hay un equipo detrás, pero al final yo me encuentro con la gente en sus casas o en estudios o en lugares donde nos juntamos para la grabación, pero al final yo voy con la mochila, yo soy quien llama a la persona, tenemos un contacto directo para el encuentro, finalmente yo me voy con la grabación, la edito, yo lo difundo todo lo que puedo en las redes sociales. O sea, todo este proyecto es muy, muy personal. Ahora mismo, hoy por hoy, no hay nadie detrás. Por eso me siento tan agradecido con la gente que está aceptando mi invitación, porque de verdad que es que hay gente súper interesante. A mí todos los episodios me parecen interesantes y de todos extraigo algo. Yo por eso invito siempre a la gente que lo escuche porque y además, como hay caras conocidas, bueno, pues igual el escuchar alguna cara conocida te hace escuchar una cara un poquito más desconocida y eso te lleva a otro lugar. Pero es que además los temas de conversación que se tratan normalmente, pues a mí me parecen súper, súper importantes. Ahí hemos hablado, nos hemos emocionado en algunos episodios, nos hemos reído, hemos llorado. No sé, para mí es una parte muy importante ya, para mí, en mi vida. Además que es verdad que no es una forma de decir nos hemos reído, hemos llorado, porque hay episodios en los que se llora, hay episodios en los que se ríe Total. y hay un... Creo yo que lo que hay es que cada uno tenemos unas experiencias y que esas Ujú. experiencias por sí solas no valen tanto si no se comparten. Y que cuando se comparten con otras personas, yo creo que tus invitados disfrutan compartiendo según qué experiencias o se sienten cómodos compartiendo esas experiencias, pero Mm. quien los vaya a escuchar se va a sentir muy cómodo, va a disfrutar mucho aprendiendo de esas experiencias ajenas, porque cada uno viviremos las experiencias que vendrán marcadas por donde nos vayamos moviendo, ¿no? Entonces, Exacto. tengo que felicitarte por la periodicidad, porque si esto empezó el año pasado y ya has llegado a, ahora mismo marca que son 40 episodios, tengo 39 aquí, Sí, ¿qué 40. pasó con el primero? ¿Que era un piloto y lo has quitado o no te gustaba o qué? No, no, están todos. Ah, pues a mí me cuenta desde el primero, se llama episodio 2. Bueno, es igual, ya buscaré. Luego Claro. fuera de antena lo debatimos esto. Sí, sí, sí. Pero no, te felicito por la periodicidad, que entre líneas significa, joder, qué envidia, que has hecho tanto en menos tiempo que yo, porque tu dedicación con esto es, o sea, tú siempre tienes algún calendario de entrevistas, de tertulias marcado, o vas preguntando y cuando te van respondiendo tú vas... Bueno, yo normalmente procuro tener unos cuantos episodios grabados e ir publicándolos poco a poco. La periodicidad semanal hasta el momento que está siendo quincenal. En este momento está siendo quincenal, pero no sé si volveré en algún momento al semanal. Y es que lleva bastante trabajo, ¿eh? Lleva bastante trabajo. Es que parece una tontería, pero es una producción bastante, bastante grande la que hay que hacer para llevarlo a cabo, porque yo además, bueno, o procuro ser muy, muy cariñoso también en la edición, muy cuidadoso, que la gente escuche buena calidad de sonido. Bueno, no sé, es mucho curro. Muchas gracias, por eso que dices de la periodicidad, pero es un trabajo, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, insisto en recomendar que lo escuchen, porque ahora estoy repasando la lista. Yo he escuchado algunos así seguidos de los últimos, pero sobre todo he ido buscando y he escuchado algunos salteados, porque hay nombres más conocidos. Ujú. Pero luego lo que me gusta también cuando has dicho lo de nombres más conocidos y nombres menos conocidos, es que, porque quizá ver el nombre de algún actor o algún locutor o alguien que tiene ya una experiencia, alguien que tiene un renombre,
vende bastante porque dices, ay, a ver qué ha dicho esta persona, ¿no? Voy a ver qué ha abierto, no quiero poner ningún ejemplo concreto, o sí, da igual, tú si quieres decir lo que quieras. No, tú puedes decir lo que quieras Voy a ver qué ha también. dicho. Mira, un caso muy llamativo, por ejemplo, son algunos actores de doblaje que yo por seguirlo, pues me han ido sonando, y son gente que tiene muchísimo trabajo en lo suyo, son muy reconocidos en lo suyo, los han entrevistado muchísimas veces, están aquí, pero luego también tienes a gente que yo no los conozco y a lo mejor sí son muy, a lo mejor sí que están muy en su profesión, muy reconocidos, no lo sé. Mi experiencia de cuando yo invito a alguien a venir a Cuéntame Hermosura o a cualquiera de los otros podcasts que son en otros idiomas, pero que al final es lo mismo, es que muchas veces me dicen, pero ¿yo qué te voy a contar si yo no soy nadie? Y yo les digo, si es que no se trata de que seas o no seas, porque todos tenemos nuestras movidas, todos tenemos nuestra profesión o nuestro proyecto o nuestro mundo interno, que en cuanto vienes aquí y te digo, hola, cuéntame hermoso, ¿tú quién eres? Va a salir de forma natural. Has notado, supongo que has notado también con todos los tipos de invitados que al final es que no sé cómo decirlo sin que suene, porque no es clasismo ni nada de eso. ¿Crees que tiene más o menos valor algunos de los episodios que has subido con personas que son más o menos conocidas? ¿Valor de contenido? No, no. Es verdad que luego hay episodios que te gustan más o que te aportan más o que te aportan menos, pero como te decía antes, a mí todos me han aportado. En el momento en que nos encontramos, ya para mí es súper importante que eso esté sucediendo. Y precisamente lo que yo quería era pues dar a conocer a la gente que puede seguir mi podcast, a gente que es conocida y gente que no es conocida o no tan conocida, para ponerlos a todos un poco en el mismo nivel, porque las cosas de las que estamos hablando en este podcast son cosas que nos pasan a todos. O sea, Correcto. nadie está hablando de su fama o está hablando de si es conocido o es desconocido. Estamos hablando de cosas, estamos hablando de emociones, estamos hablando de vivencias, que es finalmente lo que yo creo que nos aporta a todos. Mi única intención haciendo este podcast es acercar a la gente experiencias y vivencias que creen tener únicamente ellos. O sea, lo que intento es que la gente al escuchar el podcast se sienta identificado y sentirnos menos solos al final. Correcto. Que es algo, yo creo que engrandece a tus invitados que son más conocidos porque han tenido más exposición pública, simplemente. Los engrandece que se expresan o se muestran tal y como son. Y a los otros, a los que son también conocidos, pero no a nivel tan público, por lo que sea, les engrandece el que están a ese nivel de que a la hora de mostrarse como son, están compartiendo lo que son. Para mí en ese sentido son todos iguales, la verdad. O sea, Eso algunos está muy tienen bien. más repercusión que otros, quizá, pero para mí son todos iguales. De verdad, ¿eh? Te lo digo sinceramente. O sea, que luego pueda tener más repercusión un episodio u otro por la difusión que pueda tener o repercusión por el invitado o la invitada, pues vale. Pero para mí son todos iguales, ¿eh? Y es verdad que los episodios de los más desconocidos, entre comillas, hay algunos que, ojo, Que son chulos, sí, sí. muy, 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 muy. Y esto de que te decía antes no lo decía juzgando a las personas que salen, ni a cómo son, No. ni a su exposición, sino juzgando al formato, que lo que le hace grande es eso. Yo recomiendo de verdad que lo busquéis. He visto que lo tienes alojado en iVoox, pero yo me lo he podido abrir en mi aplicación, o sea que tienes el feed abierto. Sí. Que busquéis Sin Razón Aparente, Sin Razón va todo junto porque es el sustantivo, la sin razón. Aparente sigue siendo adjetivo, eso no cambia. César Rodríguez. Eso es. Lo vais a encontrar en iVoox, pero os lo podréis... En iVoox y Spotify también. Y en Spotify también, muy bien. Y os lo podréis colocar en vuestro podcatcher y tenéis un ratico aquí porque no os vais a aburrir, porque son unas horitas bastante guapas. No creo yo para nada que sea excesivamente largo en ningún momento. Recordad que el podcast es un formato que lo bueno que tiene es que lo puedes pausar cuando quieras y Claro. escuchar a cachitos.
Y lo bonito que tiene es que, ya decíamos antes, si quieres hacer amigos, pues una de dos, o compones canciones a medida, porque con eso se hace amigos, o abres un podcast conversacional en el que invitas a gente que tenga cosas tan interesantes que contar como tus invitados, porque con eso también, por lo que veo, se hace amigos. Y bueno, yo por mi parte recomendarlo. No sé si tú quieres añadir algo más, ya que es... No sé si algo que no hemos tocado del propio podcast, ya que es tuyo. No, nada más, que ojalá la gente se acerque con mucho cariño a escuchar, porque es así como yo lo llevo a cabo, con muchísimo cariño. Y se nota. Pues muchas gracias, Chus. Muchas gracias. Llegados a este punto, siempre suelo decir, aunque parece que soy ventajista, ¿no? Porque llegados a este punto es cuando digo, César, habla de lo que tú quieras, que tienes el micrófono abierto, si quieres sacar algún tema, algo que no hayamos hablado, algo que te apetezca, que salga a las ondas. Y ahora es el momento en el que lo hago. ¿De qué te apetece hablar? Pues, sinceramente, lo único que me apetece en este momento es agradecerte que hayas contado conmigo, que hayas pensado que yo tenía algo importante que aportar, y de verdad que ha sido un placer estar aquí en tu podcast. No es habitual en mí, ¿eh? No, con esto no quiero que te sientas ni mejor ni peor, pero me ha encantado estar aquí y compartir contigo este ratito. Me alegra muchísimo que te hayas sentido así. Sí. Para mí es un halago después de ver cómo te desenvuelves en este mundo de la actuación de voz y de la música, de la composición, en el podcasting. Para mí es un acierto que tú te sientas a gusto aquí en este salón en el que estamos virtualmente. Uh-huh. Y bueno, el tertuliador ha sido tertuliado esta vez. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Gracias por este encuentro. Y si has estado a gusto, te invito a que cuando tú quieras vuelvas y hablemos de cualquier tema en cualquier otro momento. Claro que sí, pero que sea presencial la siguiente, es lo único que pido. Pues te tomo la palabra. Venga, está hecho. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, César. Un abrazo, Chus. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Espero que hayas disfrutado del episodio. Puedes invitarme a un café en Coffee, abrir el grifo en Asheta.cat, patrocinarme en Patreon y enviarme una donación por PayPal. Encontrarás los medios de contacto y los enlaces en la descripción del episodio. ¡Hasta la próxima!